Hacía mucho que no veníamos a hacer en vivos. Déjeme checar si estoy en este momento, si la transmisión sí se está viendo. Hijo, me confirma, porfa, para ver, chicos, y compartir. Me toca compartir, guardar, compartir. Voy a compartir en WhatsApp. No, compartir en WhatsApp. Y voy a compartir, yo estoy compartiendo, no sé cómo está quedando, pero sí voy a compartirle a mi amigo William. A ver cómo no. Creo que compartí, vamos a ver si sí me deja compartir. Ya ahora sí. Sí, ya como que ahora sí, chicas. Me aparece cargando. Soy muy... Ya. ya, ahora sí, ya. Excelente, chicas, tenía que compartir. Mis niñas, entonces vamos a hacer este monedero. Yo pensaba hacerlo azul con fucsia, pero me acaban de decir que no, que quieren negro y este salmón. Entonces, chicas, no, nos vamos con negro y salmón. Hola, William, gracias por estar acá. William, comparta, porfa, compartan sus grupos, compartan Facebook, compartan en el grupo de Creaciones Mari Crochet Colombia para que todos sepan que ya estamos en el en vivo, que ya empezamos la clase del día de hoy, que es un precioso monedero. Hola Damaris, chicas, me tardé un poco porque el vecino está haciendo unos trabajos y pues yo le di tiempo. Él me dio chance con el en vivo de Facebook, yo le di chance con el en vivo, para que él terminara y pudiera entrar tranquila al en vivo de YouTube. Chicas, vamos a hacer el monedero. Cambié colores, les cuento. Salmón negro. Recuerdan que para la semana del monedero, les voy a contar un poco, las chicas que no saben, nosotros tuvimos en mis otras plataformas Semana del Monedero. Mire, chicas, Semana del Monedero y todo lo que hicimos, mire, por acá hay una terminadita, Semana del Monedero y tejimos muchos monederos. Para Facebook va a ser Mes de Monedero. Hola Nancy, bienvenida. Entonces, chicas, tejimos este y las chicas me dicen que se parece un poquito. Yo sé que no se parece tanto, se parece un poquito. Entonces, todas quedaron con el deseo de verlo negro y salmón o fucsia así, en este diseño. Entonces, lo vamos a hacer, chicas. ¿Quieren verlo tejido así en este diseño? Pues lo vamos a hacer negro y fucsia, pero este. Yo acá lo tengo. Hola Damaris, hola Victoria, hola Nancy, ¿cómo están? Yo lo tengo en morado y dorado y se ve muy lindo. Entonces, para YouTube viene el mes del monedero. Sí tenemos que hacer un mes de monederos, chicas, porque tenemos muchos que enseñar. De estos que tengo acá, creo que el único por ahora que voy a repetir para el mes del monedero es este y este. Los otros creo que van a ser muy diferentes porque tengo como 3 o 4 que, chicas, de verdad necesito enseñarlos. Entonces, estos dos son los únicos que vamos a repetir acá en YouTube. Mis niñas, material muy poco, muy poco. Si usted tiene así un sobrante, un poquitico, con eso nos vamos. Empecemos a trabajar. No puedo ya hablar más. Necesito empezar. Ya el chisme muy bueno, pero no. Hijo, ponme a cargar este, porfa. Gracias, mis niñas, por estar ahí. Gracias por acompañarme. Venimos de un en vivo maravilloso, donde también tejimos mucho hoy, ya que estamos avanzando. Ustedes saben que yo no paro de tener proyectos. Les voy a mostrar un poco cómo quedó. Miren lo hermoso que quedó, chicas. Muy lindo, se ve precioso. Me encantan los colores. Se ve muy hermoso. Bueno, mis niñas, vamos a trabajar este monederito. Este monederito tiene dos cositas muy particulares y muy especiales, y es que se teje con cadenetas. No es un monedero redondo, él se teje plano, mire, totalmente plano se teje, que de hecho tiene más o menos 3 formas de terminados. Así que empecemos el monedero y ya mañana, mañana no, ya sería el martes, que
que volvemos a tener clases con ustedes, les muestro cómo podemos adecuar una de las tres formas. Por eso también estoy aprovechando a sacar otro más sin terminar este, porque quiero que uno quede en pirámide, quiero que uno quede, de hecho son tres, uno quede en sobre y el otro quede plano. Entonces, chicas, les voy a enseñar las tres mejores formas para hacer el monedero más espectacular, más increíble. Yo voy a utilizar hilo de algodón. Ustedes pueden utilizar macramé de 2 milímetros y voy a utilizar este que es un tipo de hilo crochet. Realmente siento que lo podemos familiarizar mucho con el hilo crochet. Me da el mismo resultado que cualquier hilo crochet. Así, chicas, que no se apuren por eso, que lo pueden, aquí les voy a dejar para que vean. Vean ustedes cómo se forma este monedero que es tan diferente a todos los que les he enseñado y muy fácil, porque sí es muy fácil. Vamos a empezar. Yo hice unos cambiecillos, así que voy a empezar con 46 cadenetas, no con 44. 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, agarré un solo hilo, 17, 18, 19, 20. Hola Reyes María, hola Nancy, bienvenida chicas. Chicas, gracias por compartir. Compartan en el grupo de Facebook, chicas, en Creaciones Mari Crochet Colombia, que somos ya más de 29,000 personas. A ver, ¿quién más quiere unirse a este hermoso monedero hoy? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Chicas, preferiblemente que sobre y no que hagan falta cadenetas. Así que si usted tiene duda, puede hacer dos más, que si sobra no pasa nada, pero no puede hacer menos. Tejan bien apretaditas esta vuelta. Si usted teje esta vuelta súper apretadita, le va a quedar más bonito. Gracias, chicas, por estar acá. Bueno, yo doy por hecho que tengo 46. No sé en dónde me perdí, pero si me sobra no va a pasar nada. Chicas, acá en la cadeneta donde termino no se empieza en la anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por si solo son los 46, hago una cadeneta para subir y con eso, en mi cadeneta 46 voy a hacer el primer punto bajo. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias, bienvenidas. Gracias por compartir en el grupo de WhatsApp. Bueno, mis niñas, vamos a meter el hilo alma. El hilo alma siempre va desde la primera vuelta, chicas. No necesitamos colocar más hilos. Con este, que es el que vamos a trabajar, con este basta y sobra para hilo alma. No necesitamos más. Cerramos el primer punto bajo y seguimos tejiendo. Vamos a hacer 12. Este es el primero, segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Chicas, desde la primera vuelta se hace diseño, por eso desde la primera vuelta tenemos que tener los dos colores. Bueno, tengo 12 puntos negros y dice mi patrono, mi diagrama, que yo aquí lo voy a alar un poquito para que se esconda esa colita, listo. No le puedo hacer fuerza porque él se va a zafar de una. Voy a hacer 2 color salmón o fucsia, el color que usted tenga, un color negro, cada uno en una pestañita o en una cadenetica. No estoy haciendo aumentos en esta parte. Sí, en la esquina se pueden hacer aumentos acá cuando empezamos o cuando finalizamos, pero nos damos cuenta en la segunda vuelta. En esta vuelta no es tan claro si es necesario los aumentos o no. Voy a hacer 4, 5 color rosa o color salmón, chicas. Este monedero se tejió de muchos colores.
azul con amarillo, grises, rojos, cafés, chicas, y todos funcionaron bien. Así que no tengan miedo de empezar con lo que usted tenga a la mano. Poquiticos, son realmente 50 metros por color. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer el color negro que va uno nomás, color negro. Voy a hacer uno. Ahí en las cadenetas que tejimos, estamos trabajando sobre cadenetas. Voy a hacer 2 salmón. Nuevamente repito, 1. Yo termino la vuelta y les voy a leer cómo me queda a mí. ¿Listo? Porque es más fácil terminar la vuelta y leerla para que ustedes entiendan cómo lo pueden comparar o cómo pueden estar seguros que es lo que entendieron. 2 rosaditos y vamos a hacer un solo punto negro y nuevamente 5 color rosa. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Mire cómo se ve de hermoso, chicas. Se ve muy, muy hermoso. Me encanta cómo se ve. Vamos a hacer un negro y nuevamente 2 rosas. 1 negro, 2 rosas. 1 y 2. Y acá ya nos deben de quedar 12 puntos negros. Entonces, hasta ahí terminé las 46 cadenetas. Hice una más para empezar en la cadeneta 46. Tejí 12 negros, 2 rosas, un negro, 5 color rosa, un negro, 2 color rosa, un negro, 2 color rosa, un negro, 5 color rosa, un negro y ahora los 2 color rosa. Así es sencillo, chicas. Y vamos a terminar con 12 puntos negros. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este que es el último, hago el punto 11 y 12 para dar la vuelta. ¿Listo? Acá. 11 y ahí mismo hago el punto 12 y doy la vuelta. En el último, en la última cadeneta, acabo de hacer un aumentito. Miren, chicas, cómo queda. Un pequeño aumento acabo de hacer ahí de un solo puntito, o sea, se tejieron 2 puntos en la última cadeneta para completar los 12. Solamente si necesitamos, hacemos acá el aumento, sea de en este caso, un solo aumento en este lado, pero si al llegar acá me doy cuenta que necesito también un puntito, lo hago tranquilamente, pero solo acá, en esta parte y en esta parte. En esta parte plana, no, chicas. Si ustedes hacen un aumento, ya no van a tener esto, que esto es lo que queremos lograr. Ya no se va a tener si ustedes hacen un aumento ahí, en la parte plana, ¿listo? Voy a dar la vuelta y simplemente vengo tejiendo hasta acá, que ustedes ya se dieron cuenta que estoy tejiendo sobre la cadeneta. Giro mi trabajo así y voy a trabajar sobre la cadeneta, pero por el otro lado. Esa es la parte que más se les ha dificultado sobre esta técnica y es eso, entender que la primera vuelta, porque de hecho esta es la mitad de la vuelta, porque llego acá y me devuelvo por este lado y ahí sí es una vuelta completa. Se teje girando la cadeneta o lo que ya tenemos tejido. Bueno, en el último punto ya hice un aumento, así que ya no voy a hacer más puntos. Tengo 1, 2 en este. El tercer punto, si yo lo cuento, tengo 1, 2. En el tercer punto empiezo a tejer agarrando la cadeneta. Mire, ahí, agarrando la cadeneta, empiezo a tejer. Acá va a cambiar porque ya voy a meter estos pétalos. Entonces dice que en esta vuelta voy a hacer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesito 7 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo hacer un punto más con negro. Ahí. O sea que en total acabo de hacer 3 puntos negros. Después de que di la vuelta, 3 puntos negros. Voy a hacer 4 color salmón o rosa, chicas. Una. Lo más difícil de este monedero es la primera vuelta. Después ya es súper sencillo. 2, 3 y 4. Y voy a hacer 3 puntos negros. Esta colita ya la puedo dejar atrás, ya no se me va a desbaratar. Ya la guardé mucho. 1, 2 y 3 puntos negros. Ahí, chicas, miren. Acá quedaron 3. Di la vuelta y hice 1, 2, 3. 4 rosas, 3 negros. Y acá voy a hacer 2, 4, 6 color rosa. Buenas tardes, Nuri Casas. Chicas, envíenme en corazoncitos o algo para saber si está bien el en vivo. Hoy me ha fallado muchísimo el internet. Entonces, un corazoncito, una manito arriba para yo checar. Es que no tengo quien me vigile el en vivo para yo saber si está bien. Y acá voy a hacer 6 puntos rosas. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, Damaris, tan bella. Y 6. Ahí, mis niñas, miren. 6 rosas que estoy formando en este momento. Estos petalitos, esta florecita de acá, este pétalo es el que estoy formando en este momento. Y voy a hacer 2 puntos negros sobre rosa, que realmente quedan es en la pestañita o en la cadeneta negra, pero a la altura de los rosas. Y voy a hacer 2 más. Uno queda sobre negro y el otro sobre un rosa, a esa altura al menos. Y 3 rosas. Acá acomodo. Gracias, Nancy, tan bellas. Gracias, mis niñas. Con eso sé que sí estaba bien el envío. No, me falló mucho el internet hoy, pero no pasa nada. Ahí en Facebook también quedó el en vivo guardadito para avanzar la mochila. Entonces, no, chicas. Yo me lleno de mucha calma cuando pasa algo así porque sé que nadie tiene la culpa. Es simplemente cosas que pasan. Mire, chicas, lo bueno que ya se pierde esa línea. Se pierde la línea de las cadenetas y si ustedes se dan cuenta, no se nota mucho. Si lo checamos bien, sí nos vamos a dar cuenta. Si no, no. Entonces ahí es donde me forma a mí el diseño perfecto y hace que se vea precioso, que se vea muy bello. De hecho, necesito hacer también la mochila de ese monedero, ya que el fondo no lo he podido tejer. Intenté tejerlo esta semana y el tiempo no me alcanzó. Entonces me voy a obligar a tejerlo para YouTube para poder entregar ya los patrones completos, porque chicas, eso me falta. Entregué varios patrones y no, el fondo todavía nada, entonces sí me voy a obligar a tejerla para poderles organizar lo del fondo que sí quede perfecto. Y pues de ese mismo diseño vamos a hacer la mochila grande. Entonces voy a tejer el fondo pequeño y continuamos haciendo aumentos hasta que quede ya el diseño grande, que quede completo. Acá vamos a repetir lo mismo de este lado, chicas, para que se empiece a formar el centro de la flor. Igual yo termino y les digo que acabo de tejer para que ustedes no tengan ninguna duda. Esta primera vuelta es la más importante, chicas. Si esta primera vuelta les queda bien, el resto es súper sencillo. Todo es la primera vuelta. Todo es la primera vuelta. Y vamos a hacer ¿cuántos color negro? Solo 3 y luego los 4 salmón. 1, 2, 3 y nuevamente 4 salmón.
1. Tienen que contar, chicas, por favor. Cuenten la primera vuelta. Las otras no pasa nada. Las otras casi notamos si se hace un punto más, si no se hace. Pero esta primera vuelta sí. Entonces, mis niñas, ¿cómo nos quedó? 3 puntos negros, 4 salmón, 3 puntos negros, 6 salmón, 2, 4, 6. 4 puntos negros, 3 color salmón, 4 puntos negros, 6 color salmón, 4 puntos negros y 4 color salmón. Acá voy a hacer 3 puntos negros, 1, creo que me da para hacer los 4, 2, sí, 3, a ver acá, 3, 4 puntos negros. Entonces, acá donde acabo de hacer los puntos negros, no voy a hacer aumento. Acá hice el aumento para dar la curva, acá no es necesario. Acabo de hacer 4 puntos negros, 1, 2, 3, 4, porque ya tengo 4. Y voy a empezar a tejer sobre los puntitos cadeneticas, ya se forman acá una línea de cadeneticas. Ahí voy a empezar a tejer y voy a hacer lo mismo. Voy a tejer 4 puntos negros, los 4 salmón, lo mismo, esta vuelta que acabo de tejer, igualita la voy a hacer a este lado, ¿ok, mis niñas? Esa parte es muy importante de entender, pero ya lo voy a hacer agarrándome las pestañitas de acá, de mi diseño, mi motivo. Si por alguna razón llego a necesitar un punto, lo puedo hacer ahí en aumento en la siguiente vuelta. No van a creer ustedes que si me falta un punto no lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. Acá no hice aumento porque ya aquí tenía, hice el punto de aumento y hice 3 más. Entonces, si yo cuento el punto que hice de aumento, ya no tengo 3, sino 4. Acá me dieron perfectamente los 4 sin necesidad de hacer aumentos, pues ya tengo los 4, ya no necesito más. 1, 2, 3, aquí y 4. Miren, chicos, 4 puntos negros acabo de hacer y vuelvo con los 4 salmón. Y voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Ya en esta parte estoy trabajando sobre el borde, mire, sobre el borde del salmón, sobre el borde del negro, acá agarrando solo la pestañita de atrás. No agarro el punto completo, estoy trabajando en blow, solamente agarrando la pestañita de atrás. ¿Ok, chicas? Esa parte es importante. Vuelvo a tejer 3 puntos negros y vuelvo a tejer 6 salmón. Ya la parte de abajo me guía perfectamente porque necesito repetir eso, lo que hay en la parte de abajo. 1, 2, 3, este punto salmón va sobre negro, 4, 5 y 6. Miren, chicas, este es el centro de esta florecita. Y vuelvo a hacer 4, a ver, cuento, 1, sí, 4 color negro. 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a hacer 3 color salmón. Estas 2 vueltas que estamos dando son las más importantes. Si usted entendió estas 2 vueltas, chicas, ya no tienen pérdida, ya nada. Ya nada lo que pase les va a dañar el monedero. O sea, si esto ya les dio así, ya ustedes perfectamente van a tejer su precioso monedero sin problema alguno. Y vamos a tejer 4 puntos negros nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente los 6 color salmón para que me quede esta partecita acá. Se ve precioso. Tres,
4, 5 y 6. Hasta acá. Nuevamente 3 puntos negros y los 4 salmón. Es muy fácil, chicas, y me encanta. Lo que a mí me gusta de los monederos, que por eso vamos a hacer un mes de monederos en YouTube, es que yo todos los hago con sobrantes de hilos. Todos, chicas. Esta vez se me acabó los sobrantes, entonces para enseñarles, pero este sí lo hice con sobrantes, mire, chicas. Este amarillo me alcanza perfecto para terminarlo y con este alcanzo prácticamente a hacer otro. Entonces sí son sobrantes, mire, estos eran los sobrantes de la mini mochila que tejimos y con eso hicimos el monedero. Bueno, realmente alcanzó para fajón en crochet, para un monedero. Este es un segundo monedero con 100 gramos. Teníamos 100 gramos amarillo, 100 gramos color uva o morado y nos alcanzó para la mini mochila completa con cordón, con pompones, el fajón, con un mini monedero. Y esto hace parte de ese mismo material. O sea que sí, chicas, con muy poca cantidad y lo podemos hacer maravillas. 1, 2, 3, acá me alcanza perfecto para los 4 y los 4 puntos negros. Y me dice que voy a hacer la segunda vuelta de salmón. O sea que doy la vuelta, simplemente acá se hace un pequeño borde, una pequeña vuelta ahí sin hacer aumentos, chicas. Simplemente me agarro del punto de la pestañita de atrás y doy la vuelta. De esta forma. 2, 3 y dejo uno libre porque voy a hacer la siguiente vuelta con salmón. Entonces ahí no tejí sino 3 puntos negros. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 color salmón. El último me queda sobre el color negro. Así de sencillo, mire, chicas. 6 color salmón. Y vamos a tejer 3 puntos negros, que es 2 sobre negro y 1 sobre salmón, y volvemos a hacer acá 3. La ventaja, chicas, de tejer de esta forma es que el monedero queda con diseño por ambos lados, por los dos lados. O sea, no importa qué monedero teje usted, va a quedar siempre con diseño por los dos lados. Hijo, permíteme porfa mi monedero que está allá en la cartera. Les voy a mostrar uno que hice hace muchos años y creo que está acá en YouTube, si no estoy mal. Y acá voy a hacer 2. Miren, chicas, este es un monedero viejito, no sé, hace no sé cuántos años que lo enseñé acá. Mire, él queda con diseño por este lado y diseño por este. Mire, lo abrimos acá, así en este modelo es que lo vamos a hacer. Mire, lo abrimos ahí y queda por ambos lados. Entonces, eso es lo que me gusta de estos monederos, que no importa qué diseño se teje. Ah, de hecho, este monedero es el compañero de esta mochila, que esta mochila la tejí hace muchos años y el monedero es este. Y la mochila original, esta, va a llevar este mismo monedero, solo que con esos colores. Este es el monedero de esa mochila, chicas. Entonces, me encanta eso, que esta forma de tejer monederos, no importa qué diseño hace usted, siempre les va a quedar por los dos lados un muy buen diseño. Entonces, sí es, digamos que sí es una forma de tejer monederos diferentes, originales y sobre todo hermoso, chicas. No hay pérdida. O sea, si el monedero le queda bien, maravilloso. Si el monedero por alguna razón tiene un error, ni se va a notar porque la forma de acomodar el cierre o la cremallera hace que él cambie cualquier error a algo perfecto. Y acá voy a hacer un solo punto negro y un solo punto negro y uno salmón. Así es sencillo, mis niñas. Y vuelvo con un solo punto negro y a repetir esta parte. Dos, 4 salmón. Mire, ya se ve más redondita esta parte, que es esta hojita de acá.
Y volvemos. 1, 2, 3, 4. 2 puntos negros. 1, 2. Los 3 puntos salmón de este lado. 1, 2, 3. Y volvemos con 3 puntos negros a este lado. Así, con toda la calma del mundo, vamos formando este diseño para que quede la florecita y se vea así de hermoso como el que hicimos con dorados. También estoy tejiendo para la expo, chicos. La semana de monedero fue porque no sobró una semana del reto de Día de Madres de la mochila mandala. Nos quedó una semanita extra. Entonces aprovechamos y sacamos monederos. Ahora necesito más monederos porque los que sacamos en esa semana del monedero de Facebook era para detallitos que de hecho nos han entregado porque es para el Día del Maestro, para el Día de la Secretaria, para el Día de la Madre, algunos. Entonces aún nos han entregado. Pero también tenemos expo este fin de mes. Entonces tampoco puedo ir sin nada, así que por eso me estoy obligando a tejer más monederos porque me voy a quedar con muy poquitos y la idea no es esa. Mire, chicas, ya terminé esta vuelta. Voy a repetir esto que acabo de hacer por este lado. Eso es lo que me encanta de estos monederos, que simplemente es un diseño espejo que igual se repite tanto los 4 lados. Chicas, si lo dividimos así a la mitad, este cuartito es este mismo, es este mismo, es este mismo. Esta mitad para acá es esta mitad. Igual, igual, chicas. No hacemos nada diferente, sino tejer en forma espejo para que todo quede igualito. La misma cantidad de puntos nos separan, las mismas cantidades de puntos para todo. De hecho, yo creo que acá en este extremo tenga que hacer aumentos. No, no, creo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a ocupar 1, 2. Ah, sí, me quedan 2. No necesito más. Y acá hago los 6 puntos salmón que hice en la parte de abajo. Igualito. Y vamos a tejer 3 puntos negros. Es eso, repetir las vueltas. Nuevamente 3 puntos salmón. Y 2 puntos negros que quedan sobre el salmón. Nuevamente los 6, no, 4. Acá van 4 color salmón. Y 4. Y nuevamente un punto negro y uno salmón. Uno negro, uno salmón. Y nuevamente un punto negro y los 4 salmón. No está para nada complicado, chicos. Y acá 1, 2, 3 y 4. Uno, 2 y acá volvemos a hacer 3 nada más. Y 3. Miren, chicas, cómo empieza a verse el centro. Este centro, este es el que se está formando. Mire cómo se ve de hermoso. Acá son 3, 1, 2, 3. Y los 6 color salmón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
muy hermoso. Vamos a dar la vuelta con el color negro. Ya sabemos muy bien que estamos tejiendo agarrando la pestañita de atrás y solamente, chicos, solamente damos la vuelta. O sea, tejemos el punto donde va, no aumentos, porque acá uno más, porque ya tengo la cantidad de puntos que necesito para que me queden 2 a los lados. Mire, así como se forma la línea acá. Asimismo, se forma línea acá, mire, con 2 puntos. Esos son los 2 puntos que nos van a quedar al final. Sí, no, es hermoso el monedero y chicas, no importa el color que usted le pone, queda precioso, porque lo vimos que de todas las personas que lo tejieron, no todas tejieron el mismo color y era fenomenal, hermoso el diseño, el terminado, todo. Chicas, acá empiezo con, siempre dejo un punto negro. Mire, siempre dejo un punto negro porque este va corriendo y se va aumentando. Entonces, dejé un punto negro y voy a hacer en ese primer punto negro 1, en el salmón 2 y en el siguiente salmón un punto más para tener en total 3 puntos color salmón, 2 puntos negros acá en el centro. Ya toma también la formita de encocarse o recogerse en las esquinas, ya que no estoy haciendo aumentos, es normal. Y en esta parte voy a hacer también 3 color salmón, 2 sobre salmón, 1 sobre negro. Y acá sí voy a hacer todo negro para llegar hasta el otro lado y que ya este pétalo que acabamos de formar quede ahí quietecito. Mire, todo hasta el último salmón con negro. Y vamos a empezar el otro bracito o la otra flor, que ya son estas. Ya vamos a empezar estas de acá, de los lados. No la del centro, solo la de los lados. Vamos a empezar en este momento. Y vamos a tejer 2 salmón sobre negro y los 4 color salmón que ya tenía. Así de fácil. Miren, chicas, si ve que ya se hizo esta pequeña flor o este pequeño pétalo, ya quedó ahí y ya se está abriendo los bracitos. Acá en el centro vamos a hacer 3 puntos negros. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer 6 salmón acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a hacer todo este color negro. Acá los 3 salmón. Y 2 más para un total de 5 color negro. Miren, chicos, ahora ya se ve la flor. Ya tenemos un pequeño diseño hermoso. 3 rosados o salmón en este caso y 2 negros que estamos formando esta misma parte. Si ve que todo se repite, por eso yo lo adecué, le busqué y le busqué hasta que el patrón quedó perfecto para tejer todas las vueltas iguales. La única vuelta que no es igual es la primera porque se teje el diseño y ya empezamos a repetir las vueltas igual. Esto que estoy haciendo acá arriba lo tengo que hacer acá abajo. Nada diferente. Por eso es un diseño tan especial porque nos ayuda a eso, a que con una vuelta que se explique o una parte, una cara del monedero, ya ustedes puedan continuar. Entonces, eso es lo bonito. Llegué acá a la esquina y voy a dar la vuelta. Así es sencillo. Simplemente hago punto sobre punto en el que sigue. En el que sigue. Y uno más. Me quedan 4 puntos negros nada más en este lado. Solo 4. Y voy a hacer lo mismo que acabé de hacer. Los 3 puntos salmón. Espere que por acá se ve acá. Sí. 1, 2,
y 3. 3 puntos salmón, los 2 puntos negros y los 2 puntos salmón. A 3. En esta parte también son 3. 1, 2 y 3. Y volvemos con los puntos color negro, que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente los 6 salmón acá. Listo. Miren, chicas, lo hermoso que se ve. ¿Sí ven? Ya se empieza a ver preciosísimo. Y ya sí reconocemos esta curvita, esta primera flor ya la hicimos. Y estamos empezando estas. Se reconoce perfecto ya el diseño. Acá volvemos a hacer 3 puntos negros. 1, 2 y 3. Nuevamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 5 color negro. 1, 2, 3, 4 y 5. La ventaja también de este monedero, chicas, es que no queda chueco. Por ningún lado hay posibilidad de que quede chueco, que se vea torcido, que muchos diseños se ven torcidos, se ven raros, les falta puntos. No, este diseño ni le sobra ni le falta puntos. Así que es maravilloso a la hora de tejerlo. Dos y 3. Y acá me quedan 3 puntos negros. 1, 2, espere que agarre un solo hilo. 2 y 3. Y me queda uno libre porque acá vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos negros. Sí es importante que esta parte quede clara. Les voy a enseñar esta mitad de la vuelta y les dejo como tareita seguir la otra. Si por alguna razón, chicas, no alcanzo a hacer en vivo el martes, les subo el tutorial y ya. Entonces el martes tenemos ya tutorial de cómo terminarlo, que por eso también quiero como hacer el tutorial, porque ya expliqué las 2 primeras vueltas que son tan complicadas, porque realmente esas 2 primeras vueltas son las más complicadas. Ya estas no, mire cómo se ve bonito. Ya ahora tenemos el centro del diseño. Chicas, en esta vuelta damos 3 puntos, 1, 2, 3 puntos salmón. Venga, yo voy a checar el mío. Dice que 3 puntos salmón y que hice 1, 2, 3, 4, 5. Y este también. Sí, chicas, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 3 salmón, 5 puntos negros y luego también 3 salmón. Sí. No, solo 2. A este lado ya solo son 2 salmón. Entonces hice 3 color salmón empezando, 5 color negro, 2 color salmón, que me queda uno sobre el salmón, el otro sobre negro, y voy a hacer 3 puntos negros, 1, 2 y 3. Y vamos a aumentar que estos color salmón de este lado los tejí con 6 puntos, vamos a hacerle 7. 1 y los 6 que ya tenía.
Así es sencillo, chicos. Hasta el último. Mire lo hermoso que se ve. Y vamos a hacer acá un punto negro, uno amarillo. Porque aquí sí ya empezamos esta flor. Este pétalo de acá, lo vamos a empezar con un solo punto. Entonces hacemos un punto negro, un punto salmón y un punto negro. Ahí sí, perfectamente. Y volvemos a hacer 7 a este lado. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, chicos, cómo se va haciendo la forma tan hermosa. Sí se ve, ahora sí se parece, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. 3 puntos negros son acá. Sí. 3, 1, 2 y 3. 2 rosados. 1 y 2. 5 color negro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 3 puntos salmón acá al final. 3. Hacemos 2 sobre salmón. Y vamos a hacer 1 sobre negro acá. Y acá solo vamos a tejer 2 puntos negros porque el otro lo vamos a ocupar para tejer lo mismo. Como vamos a repetir, entonces acá en esta que es la curva solo me quedan 2 puntos negros, que esos ya van a formar la línea y todo el tiempo van a quedar los 2 negros hasta que ya empiece a cambiar este diseño. Y acá empiezo lo mismo, 3 puntos salmón, 1, 2, 3, 5 color negro, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente 2 color salmón. 1 sobre salmón, 1 sobre negro. Así de sencillo, chicos. Esto mismo que acabo de hacer lo voy a repetir acá. Si ustedes tienen duda de cómo continuar, es muy sencillo. Checamos acá, dice que hay 3 negros, pues vamos a tejer 3 negros. Estos de acá abajo dice que se aumentó a 7, pues vamos a tejer los 7. Acá en el centro muestra que hay un negro, un salmón, un negro. Eso mismo hacemos en este centro, un negro, un salmón, un negro. En esta parte la cantidad de puntos igual que acá, lo mismo, chicas, nada diferente. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo Kevin. Ya me iba a despedir, Kevin. Estaba acá terminando de enseñar este hermoso monedero, pensando en dejarles también una parte en tutorial para el martes, pero llegaste tú, Kevin. Y si llega Kevin, toca saludar a Kevin primero. ¿Cómo estás, Kevin? Ese milagro de verte. Acá desbaraté uno. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi amigo Kevin? Kevin, cambié el monedero, iba a ser azul con fucsia, pero lo cambié a negro, que alguien me pidió que por favor. Entonces, pues yo dije, voy a hacer ese y después otro negro con azul. Chicos, entonces les dejo hasta ahí la clasecita. Acá recuerden que van 7, terminen esta única vuelta. Y el martes, si alcanzo hago en vivo, si no, subo el tutorial para que ustedes chequen cómo lo terminé. O cualquier cosa, subo tutorial para adelantar
y ya el sábado volvemos a vernos y terminarlos, colocar cierres y detallitos que falten por hacer. Entonces, mis niños, los dejo hasta ahí. Muchas gracias. Gracias por estar en el en vivo. Recuerden que estamos tejiendo este precioso monedero, que el material es muy poco. Yo realmente ya no tenía poquitos de este, pero el material es muy poco, chicos. Miren, con este morado alcanzo a sacar otro monederito. Así que si es con poquitos, con este amarillo voy a terminar este, que me le faltan 2 vueltas y queda ya listo el monedero para enseñárselos a ustedes. Que gracias por la compañía. Compartan, suscríbanse al canal, chicos, para poder que cada vez que haga en vivo o suba material, llegue la información y ustedes puedan aprender monederos tan hermosos como estos. Igual, chicos, recuerden, la gama de monederos es demasiada. Mire, tengo monederos de todos. Los monederos son muy fáciles de hacer, muy rápidos. Mire, este es el que viene en sobrecito, chicos. Mire lo hermoso. Este también viene así planito. Este es preciosísimo. Mire. Monederos muy bonitos, chicos. De Frida, me faltan flores. Este precioso. Recuerdan que tenemos también la mochila de este. De Frida con todo y sus hermosas flores. Monederos redondos. Este también es plano, chicos. Se tejió así. Mira. Y se dejó en un monedero plano. Así de sencillo. A ver que lo abrí, necesito cerrarlo. Entonces, chicos, la gama de monederos es extensa, así que entre más monederos aprendamos a tejer, mejor, porque es rapidísimo de vender. Estos monederos son realmente dinero a la mano, así que sí es muy bueno tener muchos monederos para siempre tener algo que ofrecerle a nuestros clientes. Sin más, chicos, nos vemos pronto en un nuevo tutorial. Que descansen.